Bueno, finalmente vamos con uno de los temas también más de moda en el examen MIR, que es la disfunción eréctil. Hasta ahora, o hasta hace pocos años, o relativamente pocos años, era un tema del que no se preguntaba absolutamente nada, y cada vez tiende a preguntarse mucho más. ¿Por qué? Pues porque cada vez estos pacientes tienden a acudir más a la consulta, a demandar por esta circunstancia. Y por lo tanto se está convirtiendo en una pregunta de MIR, porque se está convirtiendo en un perfil habitual de paciente en la consulta. Bien, el trastorno endocrino que presenta mayor prevalencia de disfunción eréctil asociada es la diabetes mellitus. La causa es multifactorial. Ya sabéis que existe lo que se llama envejecimiento vascular normal en la población, en pacientes incluso sanos. A eso se asocia la arteriopatía diabética y a eso se asocia la neuropatía diabética. Por lo tanto, un paciente con diabetes mellitus tiene muchísimas papeletas para tener una disfunción eréctil. Fijaros, varias preguntas que van dirigidas a esto, es decir, a las contraindicaciones de tratamiento con citrato de sildenafilo. Digo citrato de sildenafilo como puedo decir tadalafilo, valdenafilo, cualquier otro. Ya sabéis que son moléculas muy similares y que las únicas variaciones principales entre ellas son respecto a la farmacocinética. Bien, lo más importante es que aunque la creencia popular o la mitología aparecida en torno a todas estas sustancias hacen que parezca que es facilísimo morirse de un viagazo, como se dice vulgarmente, en realidad esto no es así. Solo hay 3 contraindicaciones absolutas. Una, uso de nitratos. 2, insuficiencia cardíaca severa o angina inestable. Y fijaros que estos pacientes no solo tienen contraindicada la administración de citrato de sildenafilo, sino que lo que tienen contraindicada es la propia relación sexual como cualquier otro ejercicio físico. Y por último, 3, infarto agudo de miocardio reciente. ¿Cómo de reciente? Hace menos de 6 meses. Son las únicas 3 contraindicaciones absolutas y son muy importantes porque en el MIR, como vais a ver tanto en esta pregunta como en esta siguiente, se ha preguntado muchas veces. Yo he puesto 2 ejemplos, pero en realidad se ha preguntado muchas más veces. Y fijaros que en esta otra pregunta, varón de 78 años sexualmente activo. En los años 80 alguien hubiera leído esta primera frase y hubiera saltado la pregunta directamente. Pero hoy, este paciente de 78 años sexualmente activo o con ganas de ser sexualmente activo, acude a la consulta a preguntar por disfunción eréctil. ¿Cuál es el problema de estos pacientes? Fijaros, las expectativas de tratamiento, insisto, por toda la mitología y sabiduría popular que se ha desarrollado alrededor de estas sustancias, son muy altas. Pero es que para que funcione hay que cumplir varios criterios, 2 de los cuales dependen íntimamente del paciente y en muchos casos no van a funcionar. El primero es que hay que tener deseo sexual y muchos de estos pacientes directamente es que ya no tienen líbido o no tienen deseo sexual. Además, en la mayoría de casos vienen acompañados por la señora de 76 años sin ninguna ganas de ser sexualmente activa. Y por lo tanto, mientras el señor te va contando, ella va dando pasitos para atrás y cuando ya te hace la pregunta de entonces yo podría tomar, ella te dice, esa señora no va a colaborar mucho. Y la segunda circunstancia fundamental para que esto funcione, además del deseo sexual, es una excitación sexual y unos juegos preliminares mucho mayores de los que serían necesarios para conseguir una erección normal. Por lo tanto, estos pacientes que tienen unas expectativas muy altas, en realidad muchas veces no van a cumplir criterios que hagan que estos fármacos funcionen, aunque ellos sigan queriendo ser sexualmente activos. Vasculares, tabaco, drogas, fármacos, depresión, etcétera, etcétera. Normalmente, en muchos casos, salvo en estos casos que son pacientes añosos con pluripatología, etcétera, incluso en estos también, claro, muchas veces la causa es multifactorial. Fijaros, esta es una imagen de una arteriola sana o supuestamente sana de un varón de 46 años. La capa más externa es la adventicia, todo lo que vemos amarillo, eso es ateroma, ya es enfermedad vascular.
con 46 años. Eso quiere decir que la degeneración vascular avanza muy rápido y que es el principal problema de salud de nuestro siglo y probablemente los venideros. De hecho, claro, algo que parecía lógico cuando se empezó a usar el citrato de sildenafilo para esta patología es que cuando nosotros damos el citrato de sildenafilo lo que hacemos es facilitar a ese endotelio que se pueda rellenar de sangre, entre comillas, para que se puedan ingurgitar los cuerpos cavernosos. Es decir, que en cierto modo protegemos el endotelio de este tipo de degeneración ateromatosa. Bien, se ha conseguido demostrar que evidentemente el citrato de sildenafilo no es tan inteligente que uno se lo toma y ¡puf!, se va a los cuerpos cavernosos. No, sino que protege el endotelio de todo el organismo. Y por lo tanto ya se ha demostrado que dosis mínimas diarias de sustancias citrato de sildenafilo o similares consiguen disminuir la incidencia de infarto agudo de miocardio y de eventos cardiovasculares en los pacientes que lo tomaron. Así que no descartéis que en un futuro, no sé cuánto de lejano, pero puede que suceda en un futuro, parte del tratamiento preventivo del llamado síndrome metabólico, ya sabéis que estos pacientes gordos, diabéticos, hipertensos, hipercolesterolémicos, bla bla bla, también sea citrato de sildenafilo a dosis mínimas para proteger su corazón, sobre todo el endotelio de sus coronarias. Bien, estamos en el tema de disfunción eréctil y evidentemente es lo que vamos a ver su tratamiento. Fijaros, con la aparición del citrato de sildenafilo se ha revolucionado por completo el tratamiento de la disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque hasta hace poco lo único que contábamos era con la apomorfina, con resultados no demasiado buenos y muchos efectos secundarios, y sobre todo con la terapia intracavernosa, la prostadilo al prostadilo, o nombre comercial si os suena alguno, el Caverjet. Eso consiste, ya sabéis, en inyección de prostaglandinas intracavernosas. Y el paciente se tiene que pinchar la cola. Evidentemente, hoy entre tomar una pastilla o pincharse la cola, la gente suele tener claro lo que prefiere hacer. Pero ojo, porque muchos pacientes que estaban con terapia intracavernosa antes de la aparición del citrato de sildenafilo han automatizado este gesto y no han querido probar después el citrato de sildenafilo. Y además es un tratamiento con bastante buenos resultados que la gente está contenta. Pero como digo o insisto, hoy, primer paso de tratamiento y fundamental, obviamente, el citrato de sildenafilo por vía oral. Por último, la tercera línea de tratamiento, tenemos la cirugía revascularizadora. Cuidado, porque al demostrarse que entre el 60 y el 80% la causa es vascular, si la cirugía revascularizadora nos obliga a demostrar que tenemos un lecho distal permeable, hoy, con esa fisiopatología que sabemos de la disfunción eréctil, ha quedado relegada a muy pocos pacientes. ¿Qué pacientes? Principalmente pacientes jóvenes con malformaciones vasculares, sobre todo con fístulas arteriovenosas, etc. Pero nada más. Y por último, la prótesis de pene. La prótesis de pene consiste en dos cilindros hidráulicos que se colocan sustituyendo los cuerpos cavernosos. Y eso va conectado a dos cosas. La primera, a un reservorio de suero que va intraabdominal. Y la segunda, a un sistema de dispositivo con un botón on-off que se deja en el escroto. Cuando el paciente quiere tener una erección, le da al on, el suero pasa de reservorio abdominal a los falsos cuerpos cavernosos y el paciente tiene una erección. Cuando no quiere tener la erección, le da al off, el suero se vuelve al reservorio abdominal y el paciente deja de tener una erección. Esto no es tan guay como os pueda parecer, porque si pensáis detenidamente, una erección en sí misma no provoca placer alguno. El placer, el erotismo y por lo tanto el orgasmo van por vías diferentes. Por lo tanto, a ese paciente tener esa erección no le supone ningún placer. Y en cambio, si le permite que en momentos de excitación sexual, líbido, deseo, le permita mantener la erección que le ayude a llegar al orgasmo, pero que, insisto, una vez llegado ese momento, no sirve para nada tener esa erección.
puede dar problemas de infecciones, como cuerpo extraño que es, etcétera, y además la apariencia, bueno, pues es bastante artificial, pero bueno, es un tratamiento que ahí está, de tercera línea para pacientes a los que desgraciadamente no podemos ofrecerle ninguna alternativa útil en los casos de tratamiento anterior. Finalmente, simplemente un comentario acerca de la dapoxetina. La dapoxetina es un fármaco que ha salido relativamente reciente, el verano pasado, no el anterior, que salió para la eyaculación precoz. Os sonará a todos porque han dado con ello los medios de comunicación hasta la saciedad y periódicamente hacen una especie de resumen y vuelven a hablar de ello. No es más que un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, exactamente igual que el Prozac y que todos los demás. De hecho, estos fármacos ya se habían utilizado hace tiempo para tratar la eyaculación precoz. Pero claro, ¿qué pasa con estos fármacos? Como sabéis de sobra de farmacología y de psiquiatría, son fármacos que alcanzan su efecto a partir de los 2-3 meses de administración. Es decir, que estamos hablando de, para obtener efectos, un tratamiento de larga evolución. Y estamos hablando de un paciente que no presenta otra patología salvo una eyaculación precoz. Y estar tratando de forma prolongada un tratamiento de ese calibre para una eyaculación precoz, en muchos casos, pues el riesgo-beneficio no era rentable. Pero además, y mucho más importante que todo esto, es que el uso a largo plazo, es decir, para conseguir efectos terapéuticos de estos fármacos, los principales efectos secundarios son disminución de la libido y disfunción eréctil. Por lo tanto, sí, el paciente dejaba de tener eyaculación precoz, pero le daba igual. Así que se demostró que estos fármacos no podían usarse a pesar de que sí mejoraban la eyaculación precoz. ¿Qué novedad incorpora la dapoxetina? Pues una muy importante, y es que alcanza dosis máximas terapéuticas, es decir, su efecto principal, entre 1 y 3 horas después de haberlo ingerido. Y se elimina, tiene una vida media en torno a las 6-12 horas, lo que significa que a las 24 horas no queda ni rastro en el organismo. Por lo tanto, podemos usarlo a demanda porque su efecto es muy rápido y además no tiene los efectos acumulativos que presentaban el resto de inhibidores de la recaptación de la serotonina. Así pues, es un fármaco que se usa a demanda, exactamente igual que el citrato de sildenafilo, para la eyaculación precoz. ¿Cuál es el problema? Pues que comercialmente no está teniendo todo el éxito que preveían, entre otras cosas porque muchos pacientes asocian disfunción eréctil y eyaculación precoz. Y por lo tanto, claro, la compra de todos esos fármacos, que la ingesta de todos esos fármacos, como no están financiados por el sistema de salud español hasta el momento, resulta siendo realmente caro. Y después, porque parece que muchos pacientes siguen sin consultar por esta causa. Y por lo tanto, parece que al final la proyección comercial no está siendo tanta como ellos preveían inicialmente. Y bien, con esto terminamos el repaso a la urología. Ánimo y suerte, que como os digo y os dije antes, es muy rentable.